el triángulo de auscultación localizado en la región posterior del tórax, en la espalda, está delimitado por los bordes de las siguientes estructuras. ¿Cuál es el triángulo de auscultación? Ahí está el hombrito, el cuellito, está la espalda, la columna, con su escoliosis. ¿Quién forma el triángulo de auscultación? En principio, el trapecio, por un lado, ahí está el trapecio, fibras del trapecio, ya está, por un lado, ¿no? ¿Quién más? El dorsal ancho, más o menos así, ya, el dorsal ancho por acá, y la escápula que está más o menos así, ¿cierto? Ahí está, la escápula. Listo. ¿Cuál es entonces el triángulo de auscultación? Ahí lo resalto de azul. El borde del trapecio, músculo trapecio, el borde del músculo dorsal ancho y la escápula en su borde interno o externo. Interno, ¿no? El borde interno de la escápula. Esa es la zona más, digamos, donde hay un menor espesor de músculos y donde van a escuchar con mayor intensidad el murmullo vesicular, ¿no? Los sonidos pulmonares. Ahora, normalmente el triángulo de seguridad de auscultación está cubierto por la escápula encima, está tapadito. Por eso es que para auscultar a los pacientes piden que los hombros se vayan hacia adelante. Giran los hombros hacia adelante, entonces se abren las escápulas y recién en ese momento liberan el triángulo. Si no, no lo van a ver, no va a existir. Y por las puras le están poniendo su estetoscopio ahí, inventando ruidos. Ya. Y de fondo, ¿qué se ve por dentro del triángulo en todo caso? De fondo están, está un poco más metidito el triángulo, un poquito más cerca a la columna. Están los músculos erectores de la columna, músculos verticales. Pero eso no les van a preguntar, son unos músculos no muy bonitos. Lo que a veces pudieran preguntar, y lo vi alguna vez en un examen de titulación X, decía, ¿qué costillas suelen estar en esa zona? Está la costilla número 6 y la costilla número 7. La sexta y séptima costilla principalmente, ¿ya? 6 y 7. Bueno, ya está. Triángulo de auscultación entonces, límites, dorsal ancho, trapecio y escápula. Ya está, nada más. Varón de 63 años, fumador de 2 cajetillas de cigarros al día, con EPOC, ¿no? Moderado, hipertensión arterial de larga evolución. En una radiografía de tórax se encuentra una imagen para-aórtica redondeada. Ya le hicieron la radiografía, redondeada, que hace sospechar aneurisma de la aorta torácica. El examen será más indicado que tienen que hacer ante un aneurisma de aorta, angio-TAC. El estudio de elección, cuál están así por todos lados, es la angiotomografía. Si no tuvieran disponibilidad de que el angio-TAC es simplemente una tomografía con contraste, solamente que reconstruyen la arteria, ¿no? Es un nombre rimbombante nada más, es una TAC, ¿ya? Que meten contraste a los vasos arteriales y reconstruyen la imagen, nada más. Si no hay angio-TAC, el otro estudio es la angiografía. ¿Ok? Muy bien, entonces la tomografía de tórax. Estudio de elección para los aneurismas. No olviden que los aneurismas de aorta son la definición de un aneurisma es cuando el diámetro de la arteria se aumenta en un 50% como mínimo. O sea, normalmente mide 2 centímetros una arteria aorta. Un aneurisma es cuando su chinchón que le sale o su dilatación hace que lleguen por lo menos hasta 3 milímetros. A partir de ahí recién se llama un aneurisma, ¿ya? Y tienen alto riesgo de romperse cuando triplica su diámetro, o sea, a partir de 6 o 5.6 centímetros. Centímetros a todo. Muy bien. ¿Qué más? Está asociado a la hipertensión arterial, por eso dice hipertensión arterial, caso. Una de las principales asociaciones o causas de aneurismas de aorta torácica. Ahora, ¿cuál es más frecuente, la torácica o la abdominal? La abdominal, ¿no? Los aneurismas de aorta abdominal son más frecuentes, sobre todo a nivel infrarrenal, por debajo de la arteria renal. Ya está. En el examen físico de una paciente con varices de miembros inferiores, la prueba clínica que indicaba la existencia de obstrucción del sistema venoso profundo como causa de varices secundarias llamada prueba de sistema venoso profundo o prueba de Pertes. Acuérdense que el sistema venoso, la recolección venosa del miembro inferior
dependía de... Estoy dibujando un miembro inferior viéndolo por atrás, ¿ah? Ahí está, viendo desde atrás. Y hasta la recolección venosa de un miembro inferior tiene varios caminos, un sistema superficial y un sistema profundo. ¿Cuál es el sistema superficial? ¿Quién los comprende? Las safenas, ¿no? Entonces, una safena que va por dentro, que se denomina safena interna. Toda la cara interna hasta arriba, hasta la región inguinal y hace un calladito, ¿ya? Y la otra safena es la safena externa, que solamente recorre la parte lateral. Entonces hay una safena interna y una safena externa. Ya está. Esos son el sistema superficial. Y el sistema profundo, que lo hago de rojito, más adentro son las tibiales, ¿ya? Las tibiales, las popliteas, que van más allá, y la femoral. Hay una femoral principal, femoral secundaria, etcétera, mayor, menor. Pero bueno, la femoral finalmente termina recogiendo la sangre del callado de la safena. O sea, tibial, poplitea, femoral, sistema profundo, y las safenas superficial. Y hay algo que los une a los dos, que es el sistema comunicante o perforante, ¿no? Que une los dos sistemas para que se apoyen entre los dos llevando la sangre. ¿Cuál de los dos es el que recoge la mayor cantidad de sangre? El sistema profundo, los vasos más gruesos y todo. Muy bien. Ahora, las varices, la dilatación de estos vasitos, de estas venas, las varices pueden ser primarias o pueden ser secundarias, ¿ya? ¿Cuáles son las secundarias a qué? A insuficiencia valvular. Esas son las más frecuentes, las varices secundarias a un problema valvular en las venas. O sea, las venas no se cierran bien, por eso están insuficientes, y eso hace que retorne la sangrecita y se dilatan, ¿no? Ahora, esa dilatación, esas varices puede darse en cualquiera de los tres sistemas. Las pruebas clínicas que están descritas arriba básicamente tratan de aproximar dónde está la obstrucción. De todas, la más usada, y por eso la única que preguntan, es Pertes. Con la aparición de los estudios diagnósticos hoy en día ya esto no, casi no se usa. Pertes, no olviden que es la ligadura, es la única que describimos. La ligadura supracondilia se amarra por encima de la rodilla y el paciente camina por 30 minutos, ¿no? Esto hace que se obstruya el sistema superficial sobre todo. ¿Y quién debería compensar? El profundo. Pero si habiendo obstruido el superficial, el profundo no compensa, es porque el profundo está mal, ¿no? Puede ser el comunicante también, por supuesto, pero generalmente se interpreta como problema del sistema profundo. Entonces, eso es lo que nos preguntan. Obstrucción del sistema venoso profundo como causa de varices secundarias, o sea, de problemas valvulares, maniobra de Pertes. En todo caso, Pratt, ¿qué cosa evalúa? Los sistemas de los que se usan, los que todavía pueden tener valor: comunicante, perforante. Schwarz, superficial. Y Brody-Trendelenburg, el callado de la safena. Insuficiencia del callado de la safena. O sea, ahí arriba, en la región inguinal, en su unión con la femoral, ¿ya? Y otra maniobra que no está acá, que tiene cierta utilidad todavía, es la maniobra de Homans. La maniobra de Homans, la persona está en decúbito dorsal, flexiona la cadera, está el muslo hacia arriba, flexiona la rodilla, flexiona los tobillos, echadita. Entonces se empuja los piecitos para una hiperflexión dorsal del tobillo, la rodilla se flexiona, la cadera se empuja todo hacia acá, así, ¿ya? Y esa maniobra hace que se compriman las arterias popliteas, las tibiales que están atrás, y genera dolor. Y si encima comprimen las rodillitas, las pantorrillas, genera dolor. Entonces esta maniobra de Homans traduce patología generalmente del sistema profundo. ¿Pero a qué nivel? Sobre todo tibial y popliteo, ¿ya? La obstrucción de los vasos profundos, básicamente. ¿Qué más? Nada más. Estas son las preguntas que no nos gusta ver, ¿no? Y no queremos que vengan. Pero debería venir, ahora les explico por qué. En el estudio del sistema venoso de los miembros inferiores, en pacientes con varices, el método auxiliar más sensible para el diagnóstico de la patología venosa de las varices es... Bien, aquí está el eterno, ya la pletismografía y todo eso ya fue, o sea, eso hará 40 años, la medición de las presiones, etcétera. Aquí el tema está solo entre la flebo, vamos a solucionar este problema de una vez, entre la flebo y el Doppler, ¿cierto? ¿Cuál es más urgente, cuál es más importante, ideal de elección, lo que sea? A ver, ambos
tienen alta sensibilidad, ambos tienen relativa buena especificidad. El Doppler, de hecho, recién en los últimos años, en los últimos 10, 15 años, está mejorando su capacidad diagnóstica, la gente se está capacitando y demás, pero entre los dos, el que tiene la más alta sensibilidad, la más alta especificidad, es la flebografía. Eso en ninguna parte del mundo ningún radiólogo lo va a discutir, es el gold estándar para diagnóstico de varices. El Doppler, a pesar de que ha mejorado la capacidad de los equipos, la gente está más capacitada y todo, sigue siendo operador dependiente, tiene problemas para encontrar ciertos vasos, mucho va a depender del ángulo en que ponen el transductor, etcétera. Entonces, si bien es alta su sensibilidad, no va a ser tan específica como la flebografía. ¿Ya? O sea, no va a ser tan. Siempre va a depender del operador y demás. En cambio, la flebo, inyectan su contraste, pintan todos los vasitos y ponen la placa, ¿no? Nadie les va a engañar, está dilatado, está dilatado, está dilatado. O sea, no es muy subjetivo. ¿Ok? Entonces, el gold estándar y más específico es la flebografía. Pero no necesariamente es el estudio de elección ni el estudio ideal en base a los conceptos que hemos hablado, ¿no es cierto? ¿Por qué? La flebografía tiene una alta sensibilidad y especificidad, pero ¿qué más? Causa muchas complicaciones. Es muy costoso, no es accesible, es doloroso, el paciente no lo va a tolerar, el contraste trae problemas renales muchas veces, etcétera. ¿Es el ideal? No. El Doppler tiene alta sensibilidad, muy buena, tal vez no la mejor especificidad, pero igual es alta, no es costoso, es barato, está en todos lados, ya todo el mundo lo hace, ya todo el mundo hace ecografía, ¿no? Entonces lo pueden hacer, es muy accesible. El paciente lo tolera, no hay reticencia al estudio, por lo tanto, no hay rechazo al estudio, por lo tanto, es un estudio ideal, alta sensibilidad, eso es importantísimo, ¿eh? Tiene que tener mucha sensibilidad a un estudio ideal. Por lo tanto, es de elección y es el estudio ideal para el estudio de la patología venosa. Eso como un criterio de respuesta de examen para ayudarles a sufrir menos a la hora de elegir. Otra razón por la que pueden elegir Doppler es cuando les preguntan por esta palabrita insuficiencia valvular. La flebografía es un superestudio, pero que detecta dilataciones venosas. ¿Una dilatación venosa necesariamente es por insuficiencia valvular? Es lo más frecuente. Pero solamente dice, ¿está dilatado o no está dilatado? Acá está dilatado, acá está dilatado, acá está dilatado. Pero no determina el grado de insuficiencia de las válvulas. ¿Qué necesitan determinar para ver cuán dañadas están las válvulas? Flujo sanguíneo. Entonces, si la pregunta incluye la palabra insuficiencia valvular, necesitan estudiar el flujo, por lo tanto, ¿qué tienen que hacer? Un Doppler. ¿Ya? Y finalmente, si la pregunta ya se vende totalmente, el mejor estudio para estudiar el flujo sanguíneo y ver el trombo es... Ya, pues ahí sí mira que la ecografía, ¿no? El ecodoppler. Cuando digo Doppler estoy hablando de la ecografía, ¿no? Ecodoppler. Muy bien. Vamos a hacer las preguntas para que esto quede mucho más sellado y espero que luego de eso ya no tengamos mayores dificultades. Entonces, en esta pregunta dice, el estudio del sistema venoso, el método auxiliar más sensible, el más sensible de estos que están acá para determinar patología venosa es, ni siquiera está eco, ¿no? Ni siquiera está como opción el año 2002. Porque el Doppler todavía estaba ahí creciendo. Entonces, la flebografía. Creo ahí no hay duda para marcar flebo, ¿no? El tema viene en preguntas más adelante. ¿Queda claro esto por el momento? Sí. Lo volvemos a tocar en un ratito, ¿ya? El test de Pertes, ¿qué es Pertes? Ya lo acabamos de decir. Ligadura elástica supracondilia de ambulación en pacientes con varices al provocar dolor informa presencia de tanto que buscan sistema venoso profundo, ¿no? Profundo. La A dice venas perforantes, eso es Pratt. Venas comunicantes de la B es Pratt. Fístulas arteriovenosas, aquí no tiene nada que ver. Insuficiencia valvular superficial es superficial Schwartz. Muy bien. Mujer de 55 años con diagnóstico de varices. Refiere eritema, calor, dolor. Eso es celulitis, ¿no? O por lo menos ya el inicio de una celulitis en una mujer con varices. Y dolor en las venas afectadas y que pueden palparse como un cordón indurado. ¿Cuántas semanas es aconsejable la anticoagulación? Ahí está. Hablemos del tratamiento de las varices en general.
La insuficiencia venosa periférica o varices, insuficiencia venosa periférica, tiene un momento de prevención en personas con factores de riesgo. Algunos factores de riesgo: obesidad, sedentarismo, estudiantes de medicina, médicos y todos, ¿no? Y luego viene un momento de tratamiento, si es que ya está diagnosticado. El tratamiento puede ser conservador, puede ser farmacológico o puede ser ya quirúrgico, ¿sí? ¿Cuál es el mejor método para prevenir, principalmente preventivo? Las medias elásticas. Cuando les preguntan por medias, generalmente se refiere a prevención. Una vez que ya está diagnosticado, ya las medias ya no van a ayudar. Bueno, van a ayudar a que no se complique tanto, pero no a tratar tanto las varices. La medida conservadora más importante es la posición del miembro inferior, la elevación de los miembros. Elevación de los miembros inferiores. La elevación de miembros inferiores es tanto preventiva como conservadora, pero tiene más importancia como ya parte del tratamiento cuando ya empezaron las varices en grado 1, grado 2, más aún si hay factores de riesgo. Entonces, si están sentados todo el día, qué sé yo, tienen que levantar sus piernitas un rato, ¿no? Cuando ustedes se van, por ejemplo, por ahí necesitan levantar mis piernitas. En la aula vacía, ¿sí? Luego viene el tratamiento farmacológico, que básicamente el fármaco de elección acá es el dobecilato de calcio. El dobecilato cálcico, que lo que hace es aumentar la tensión un poco de las venitas para que no se dilaten tanto, ¿no? Mejora la función valvular y demás. Aunque algunos dicen que no sirve para nada, pero bueno, ahí está. Ayuda. Y si es que ya nos encontramos, hay un punto de corte, si es que ya nos encontramos en una situación complicada en la cual ya hay ulceración de la piel o empieza a haber signos de celulitis, ya son signos de complicación de las varices, tenemos que dar anticoagulación. Y la anticoagulación en varices es en insuficiencia venosa periférica, sobre todo superficial. Si es que es superficial, es ¿qué es lo que nos están preguntando acá, no? Porque se palpa el cordón indurado, o sea, es de las safenitas o de sus tributarias. Si es que es superficial, es heparina de bajo peso molecular, o sea, enoxa de 1 miligramo por kilo de peso, subcutáneo generalmente cada 12 horas. ¿Por cuánto tiempo? Por un promedio de 6 semanas. Sobre todo en casos que ya ha habido celulitis y se está palpando tumoraciones duras, ¿no? O sea que la sangre está totalmente coagulada. Esto en superficiales, porque si estamos hablando de sistema profundo y que puede generar una trombosis venosa profunda, el tiempo no es 6 semanas, sino 3 meses. En trombosis venosa profunda, 3 mesecitos. Ahora, los 3 meses no va a estar con enoxaparina, ¿eh? Ya cuando ha salido del cuadro agudo, generalmente se le pasa warfarina y demás. Pero la anticoagulación debe durar 3 meses. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos avanzando. Medias, preventivo, dobecilato, elevación de miembros, el manejo conservador, dobecilato farmacológico, anticoagulación 6 semanas, 3 meses si es profundo. Y el tratamiento ya viene a ser la safenotomía, cortar la safena para hacer el lavadito, o la safenectomía en los casos más graves que ya no sirve para nada. Alguna de las safenas se puede tender a retirar si es que ya hace demasiada, son casos muy severos. Entonces, ¿qué nos preguntan acá? Eritema, color, dolor, o sea, ya hay signos de celulitis y que pueden palparse como un cordón indurado, o sea, es superficial, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo debe durar la coagulación? ¿Cuántas semanas? 6 semanitas, con enoxaparina de bajo peso molecular. El signo de Homans positivo consiste ¿en qué? Y sugiere trombosis venosa profunda del miembro inferior. Homans, acabamos de decir, ¿qué duele? La región poplitea posterior, la región de la pantorrilla, ¿no? Cuando se flexiona el miembro inferior. Aquí lo único que va es dolor en la pantorrilla, retropopliteo, con la dorsiflexión del tobillo, de la rodilla y la cadera debería ser, ¿no? Pero bueno, es lo que más se acerca. Con paciente en reposo y en decúbito dorsal. ¿Cuál es el método ideal? Aquí empezamos un ratito a rompernos la cabeza. 2016. ¿Cuál es el método ideal para el diagnóstico de insuficiencia venosa periférica? Está Flebo y está Doppler. La clave fue Doppler y a veces pensamos, no, se ha equivocado con ADM, es un error, nada que ver, ¿no? El método ideal tiene sentido, es menos invasivo, de alta sensibilidad y demás, es el Doppler. En los últimos años esta viene siendo la respuesta constantemente en diferentes exámenes, pero sí hay casos en los cuales tienen que marcar flebografía.
1, cuando marcan flebografía, primero si es que no está Doppler, ¿no? Caballero nomás ya. La vieja confiable pone la flebografía. Segundo, si es que ya les piden por el gol estándar, por el más específico, finalmente la prueba confirmatoria, que la palabra confirmatorio suele siempre orientarse a lo más específico. Muy bien. Ahí. 2017, el año pasado, otra vez, ¿no? Igualito, el siguiente año. Para la prueba ideal para la evaluación de las varices, otra vez estaban las dos, el doble. Igual la misma clave dio con la M también. Entonces, conclusión, cuando el que les está poniendo las preguntas, que va a ser el mismo, les aseguro, les habla de ideal o de elección, suele ser lo más sencillo de hacer, pero que tenga de todas maneras alta sensibilidad. ¿Cuál de los siguientes estudios está indicado para evaluar la insuficiencia valvular? Ahí no nos dicen ni el mejor, nada. Lo que quiere ver es insuficiencia valvular. ¿Y con qué van a evaluar insuficiencia valvular? Viendo flujos. ¿Y cuál le permite ver el flujo? El Doppler, ¿no? Ahí sí está, ahí no tiene duda. Y la obstrucción venosa de miembros inferiores. Pum, eco Doppler, porque evalúa insuficiencia valvular. ¿Cuál es la medida conservadora que ayuda al tratamiento de la tromboflebitis superficial? Compresas calientes, AINES, anticoagulantes. Anticoagulantes ya es un manejo farmacológico que puede traer complicaciones, ¿no? Sangrado en otros lados, etcétera. Aunque el de bajo peso molecular no tanto. Elevación de las extremidades, uso de medias. Ahí la duda de repente estaba, por eso es moderado, entre la D y la E. Pero la medias elásticas es más preventivo y la elevación de los miembros es más terapéutico. ¿En qué caso está indicada la traqueostomía? Ya está, salimos ya de patología valvular. Entonces, concluimos algunas cositas acá de harta pregunta de insuficiencia venosa, ¿sí? Por lo menos, acá creo que ha habido unas 15 preguntas, creo, bueno, 12, pero significa más o menos una cada 2 años, y en los últimos años está viniendo más bien muy seguido, todos los años, y está repitiéndose el tema de diagnóstico de insuficiencia valvular, tanto clínico por PERTES y tanto como diagnóstico por imágenes. Así que reforcemos eso. Luego viene esta parte de vía aérea, traqueostomía se han repartido en diferentes bancos, ¿no? En anestesio, en vía aérea de cirugía y diferentes. Pero bueno, también viene harta pregunta vía aérea. ¿En qué caso está indicada la traqueostomía? Siempre buscamos obstrucción alta o intubación prolongada. Intubación prolongada, la D. Reflujo, broncoaspiración, insuficiencia, prevenir infecciones, nada que ver, ¿no? Intubación prolongada. ¿Cuál es el tiempo de intubación? ¿A partir de cuánto tiempo de intubación tienen que ya indicar una traqueostomía? 15 días, más de 15 días. Si saben que estar más de 15 intubado, mejor ya su traqueostomía de frente para evitar que a la larga haga laringomalasias, etcétera. Problemas en la glotis, en las cuerdas vocales, etcétera. Se considera como complicación tardía de la traqueotomía o traqueostomía, no se hagan faltas con eso. Se refiere a la colocación de cánula en la tráquea. Hay complicaciones tempranas, hay complicaciones intermedias y hay complicaciones tardías. Las tempranas o inmediatas dentro del primer día o luego de la cirugía es la hemorragia. Entre otros, este es el más frecuente. Dentro de las intermedias suele ser la formación de enfisemas, infecciones, obstrucciones de la cánula, etc. Y las tardías, el más frecuente es la estenosis, el cierre de la tráquea, estenosis traqueal. Y otro que puede ser es la formación de fístulas a largo plazo, ¿ya? Y a la recontra largo plazo, cáncer, carcinoma epidermoide generalmente, en la zona de la piel, o adenocarcinoma, incluso si es que ya son más profundos, ¿no? Pero cánceres. Pero ese es recontra largo plazo, ¿no? Muchos años con un granuloma por ahí. Muy bien. Entonces, ¿qué dice? Se considera como complicación tardía de la traqueotomía, aerofagia, cuando empieza a hacer una fístula a la vía respiratoria. Eso suele ser generalmente próximo a la cirugía, cuando ha habido una lesión del esófago a la hora de hacer la traqueostomía. Puede ser, pero es raro. Si bien es posible, es raro. Parálisis del nervio recurrente, eso es casi inmediato, porque cuando hacen la cirugía, de casualidad, plum, cortan el nervio laríngeo recurrente, ¿no? Hasta el vago incluso quedan afónicos, con problemas
incluso diafragmáticas. Enfisema subcutáneo, temprano, intermedio. La fístula traqueocutánea, estas sí suelen ser un poco más tardías, ¿ya? Neumotórax, generalmente temprano, intermedio. Aquí el único tardío es la fístula, pero el más frecuente es la estenosis, que no está acá. Y de todas, la más frecuente es la estenosis. De todos. Varón de 18 años presenta impacto de bala en hemitórax derecho. A ver, y estas preguntas se refieren a trauma torácico. De esas también hay varias, ¿ah? 18 años que presenta impacto de bala en hemitórax derecho, está hemodinámicamente inestable, murmullo vesicular abolido y se diagnostica hemotórax, atención. Hacen drenaje y tienen 1,5 litros de sangre. ¿Qué hay que hacer? Si tienen 1,5 litros de sangre, hay que operar probablemente. Pero recordemos el algoritmo de manejo del neumotórax y el hemotórax, ¿ya? Y además está decir que el neumotórax es sangre y el hemo es sangre, ¿no? Olvídense. El neumotórax se define como la percusión como hipersonoridad, o sea, timpanismo, hipersonoro timpánico. En cambio, el hemotórax, mate, o sea, hiposonoro. Es importante porque esas palabras suelen poner generalmente. ¿Qué hacen ante un neumotórax? Aire, depende del porcentaje de neumotórax. Si es menos del 20%, perdón, aunque ya hay guías que están sugiriendo 15, puede que esto cambie en algún momento. Todavía se suele tomar 20 como punto de corte. Menos del 20%, observación. Y más del 20% o distrés respiratorio, compromiso respiratorio, dificultad respiratoria, aún con un porcentaje bajo, eso significa drenaje. Y la mejor forma de drenar es colocando un tubo de toracostomía, a través de un orificio en el tórax. ¿A qué nivel se hace el drenaje en el neumotórax? Generalmente a la altura del cuarto espacio intercostal, puede ser quinto, pero no muy abajo, ¿no? Lo ideal, incluso hasta tercero es mejor, cuanto más arriba mejor, porque es aire lo que quieren sacar y el aire se va para arriba, ¿no? Ya está. Un tipo de neumotórax fuerte, intenso, es el neumotórax atención, que suele generar un neumotórax pues, por encima del 80-90%, que comprime el pulmón, lo colapsa totalmente y empuja al mediastino. Comprime el mediastino y hace que el corazón no pueda llenarse adecuadamente. Entonces, el corazón no tiene un buen llenado diastólico, por lo tanto no tiene sangre que bombear. El paciente hace, además del distrés respiratorio, hace cianosis, hace hipotensión. Entonces, un paciente que está cianótico, hipotenso, está desaturando hacia el toque en muy mal estado, ¿qué hay que hacer? También hay que hacer un drenaje pleural, ¿no es cierto? Pero ese drenaje no es en el cuarto espacio, sino por delante, en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular. El de arriba, el tubo que se pone normalmente es en el cuarto espacio, pero con la línea medio axilar. Pero igual son drenajes. Con la particularidad que el neumotórax de tensión se implica actuar pues inmediatamente, una función así right now, inmediata, en el momento. ¿Qué más? Hemotórax. En el hemotórax, sus manitos están subiendo. En el hemotórax, lo que hay que hacer cuando encuentran una hipotensión, hiposonoridad o radioopacidad en la radiografía, ¿qué encuentran? ¿Qué tienen que hacer, perdón? No, esas flechitas no. Lo primero que tienen que hacer ante un hemotórax es, sí, para examen, drenar. ¿Ya? Drenar. O sea, lo primero que tienen que hacer es drenar. No importa lo que haya poquito o mucho, drenar. ¿Para qué? Porque es la mejor forma de medir el volumen de sangre que hay dentro. Primero, y segundo, porque tienen que descomprimir el pulmón. Pues, ¿ya? Drenar. Tienen otras opciones de hacerlo por tomografía, de repente medirlo con una ecografía y demás, pero no, hemotórax, drenar. ¿Ya? Hacen su drenaje, colocan su tubo y eso les va a permitir medir cuánta sangre sale. Para definir qué es en ese drenaje, para definir qué es un hemotórax, ese drenaje tiene que tener un hematocrito alto. Y lo suelen, cuando ven que la sangre no está muy densa de repente, está medio aguadita, ¿ya? Tienen que compararlo con la sangre periférica, comparar los hematocritos. ¿Qué relación de hematocritos tiene que haber? 50%. O sea, el hematocrito de la sangre que sacan de la pleura con el hematocrito de la sangre periférica tiene que tener una relación de 1 a 2. O sea, hematocrito de pleural con hematocrito periférico 1 a 2, 50%. ¿Ya?
Ya está. Confirman, no siempre van a hacer esto, esto solo si es que tienen muchas dudas, pero por ahí preguntas del hematocrito. Luego de drenar, miden el volumen y de eso depende su conducta. Si el volumen que sacan es menos de 1,5 litros, menos de 1500 cc de sangre en un adulto, ¿cuál va a ser la conducta? Nada, lo dejan solo con su drenaje. Pero si tienen mucha sangre, sale más de 1500, mayor o igual a 1500, ¿qué tienen que hacer? Ahí sí, cirugía, toracotomía, sin S, ¿no? Toracotomía, ahí sí, abrirle el tórax para ver que está sangrando. Generalmente grandes vasos. Ahora, 1500 no es el único punto de corte. Si es que el paciente no es adulto, si es un niño o ya muy obeso o de pesos menores, 1500 puede que sea un montón, ¿cierto? Entonces, si es que la pregunta les da peso, que tienen que calcular ustedes su propio punto de corte, que ya no va a ser 1500, va a ser 20 mililitros por kilo de peso. Si la persona pesa, el niño es un adolescente que pesa 40 kilos, ¿cuánto va a ser su punto de corte para él? 800, o sea, ya con 800 ustedes lo operan. Entonces no siempre va a ser 1500. Si les da peso es por algo, ahí tómense el trabajo de multiplicar por 20, ¿ya? Bueno, menos de 20 mililitros por kilo o más de 20 mililitros por kilo para pesos menores. ¿Okay? Si es un niñito de 10 kilos, seguramente va a ser 200 nada más. ¿Okay? Y el otro criterio, que ya no es tan urgente de repente, depende de cuánto sale por hora. Ahí es, ¿cuál es el criterio quirúrgico ahí? Más de 200 mililitros en volumen total por hora, en un mínimo de 3 horas. Una hora salió 300, la otra hora salió 250, la otra hora salió 300 otra vez. Promedio, tiene más de 200 por hora, entonces cirugía. Entre todos estos, ¿cuál es más urgente? El volumen total, ¿no? Ya sea más de 1500 o 20 mililitros por kilo, eso es más urgente. Ya está. Muy bien, hemotórax, drenaje, cirugía. El DREN, ¿a qué nivel se pone el DREN? ¿En qué espacio intercostal? Aquí se pone más abajito en el hemotórax porque es líquido que se va para abajo. Generalmente quinto, sexto, hasta séptimo incluso espacio intercostal. Pero ya no muy abajo porque a partir del séptimo ya es peligroso. ¿Qué pueden lesionar? Diafragma. Séptimo, octavo generalmente lesiona diafragma. Sexto, si es que está en expiración el paciente y el diafragma estaba arriba, salado, puede lesionar. Pero generalmente séptimo, octavo. Y noveno, décimo, generalmente lesiona vaso e hígado. Ya está, nada más. Entonces se realiza drenaje torácico obteniéndose 1,5 litros de sangre. ¿Qué hay que hacer? Operarlo. Siempre apunten para arriba, ¿ya? Cuando les ponen punto de corte, 20% en neumotórax o 1500, vayan para arriba. O sea, toracotomía de emergencia. Varón de 45 años que sufre herida por arma punzocortante en el sexto espacio intercostal, pregunta el año pasado. Izquierdo y línea media axilar. Presenta disnea severa, cianosis, ingurgitación yugular, presencia de ruidos hidroaéreos. Se está haciendo un taponamiento, parece, pero ruidos hidroaéreos en el hemitórax. O sea, hay tripa en el tórax. ¿Eso qué es? Intestinos en el tórax. Lo correcto es una eventración diafragmática, ¿no es cierto? Debió haber dicho eventración, ¿no? Porque no es una hernia, es un orificio adquirido, ocasionado. Las hernias son orificios naturales. Ruidos hidroaéreos en el hemitórax izquierdo, eventración diafragmática. Pero como no nos vamos a arañar ese rato, que no hay clave, marcamos hernia diafragmática. Ahora, si no hubiera dicho ruidos hidroaéreos en el hemitórax izquierdo y todo hubiera quedado con la ingurgitación yugular, ¿qué hubiera sido? ¿Qué hubieran marcado ahí? Probablemente un neumotórax, ¿cierto? Un neumotórax importante, quizá, por el cuchillo que le metieron. Seguramente lesionó pleura o algo, puede ser. ¿Ok? Esa palabrita ruidos hidroaéreos es el que dio el diagnóstico. ¿Cuál de los siguientes datos radiográficos sugiere lesión de grandes vasos en el trauma de tórax? ¿Dónde están los grandes vasos? En el mediastino. ¿Anterior, medio o posterior? Posterior, ¿no? A ver, dibujemos el mediastino, así rapidito. Con una vista lateral, el mediastino se divide en superior e inferior, ¿no? En la vista lateral. Superior e inferior. ¿A qué nivel se dividen? T4, ¿no? En el T4 se dividen. En el superior, ¿quién está? Principalmente la tráquea antes de su bifurcación. No olviden que la tráquea se bifurca a nivel de T4 y ahí por detrás nomás está el esófago, ¿sí?
Tráquea y esófago principalmente como elementos del mediastino superior. Un pedacito del callado de la aorta, pero no es trascendente. Tráquea y esófago. Y el mediastino inferior se divide en anterior, medio y posterior. El anterior tiene el timo, principalmente, que después involuciona y todo, pero ahí está, desde todo el nacimiento. El mediastino medio, el corazón, y el mediastino posterior tiene los grandes vasos. La aorta, la cava, el esófago. Esófago, cava, aorta principalmente. El conducto torácico, el nervio vago y todo lo que acompaña esto, ¿no? Pero los grandes vasos en el mediastino posterior. Entonces, si es que se lesionan los grandes vasos, empieza a ensancharse el mediastino. ¿Ok? Y eso lo van a ver en la radiografía, ¿no? Mediastino ancho. Y si hay antecedente de trauma y demás, por supuesto. Paciente de 68 años con disnea progresiva que se presenta incluso en reposo. La disneico en reposo. Tórax amplio, vibraciones vocales disminuidas, hipersonoridad. Ahí les da el diagnóstico. ¿Qué es la hipersonoridad? Aire, ¿cierto? Aire. Es murmullo vesicular disminuido. No digan que es un neumotórax por la hipersonoridad, ¿no? En el neumotórax, el murmullo vesicular está disminuido porque el sonido no viaja con tan buena intensidad por el aire, ¿no? Está alejado incluso. Varón de 20 años llega a emergencia presentando herida por arma blanca a nivel subescapular izquierdo y dificultad respiratoria. Se diagnostica hemoneumotórax izquierdo. ¿Qué hay que hacer? Ahí puede que raye el tema de hemoneumo. Pucha, ¿y ahora qué hago? A ver, si lo dividen, si fuera un hemotórax o si fuera un neumotórax. Si fuera solo un neumotórax, ¿qué harían? Herida, arma blanca y tiene dificultad respiratoria. No dice el porcentaje, pero tiene dificultad respiratoria. ¿Qué hacen? Drenaje. Y si solo fuera un hemotórax, todo hemotórax se drena. Drenaje más drenaje, drenaje al cuadrado. O dos drenajes, no sé. O sea, dos drenajes, ¿no? Debe ser por. ¿Cuál es el paciente a seguir? Drenaje. ¿Cuál es acá lo único que dice drenaje? O sea, cuando digo drenaje es tubo de drenaje, ¿eh? No es toracocentesis evacuatoria, ¿eh? Aquí es colocarle un tubo a sello de agua, a un frasco, eso es lo correcto. Toracotomía mínima, tal vez eso pueda, tal vez a veces marcan toracocentesis evacuatoria porque dice toracotomía al otro lado, pero ojo que dice toracotomía mínima, chiquita, y toracotomía chiquita para colocar un tubo, con drenaje cerrado a sello de agua.